¡Ya estoy aquí! Hola lectores, hoy os traigo el segundo capítulo de esta sección que a mí me hacía muchísima ilusión empezar. Este rincón que tengo para hablar de William Shakespeare y su obra, que tiene el originalísimo título de Shakespeareando. El primer capítulo sobre el mercader de Venecia fue un fail total. Es uno de los vídeos del canal que tiene menos visitas, pero ahí sigo yo. Yo sigo hablando de lo que me apetece. En serio, me sorprendió muchísimo. Me sorprendió muchísimo que fuera tan mal el primer vídeo de esta sección dedicada a William Shakespeare. Pero bueno, yo si tuviera en cuenta las visualizaciones a la hora de grabar vídeos, hace tiempo que habría dejado de grabar reseñas, porque las reseñas siempre tienen menos visitas que book tags y vídeos así. Así que seguiré adelante con esta sección, porque sinceramente creo que hay muchos lectores que aún no han tenido la oportunidad de conocer a William Shakespeare, y creo que pocos regalos puedo hacer a estos lectores como ser el culpable de que empiecen a leer la obra de Shakespeare. Empecé el primer capítulo de la sección hablándoos un poco de la filosofía de esta sección, cuál era el propósito de esta nueva sección y cuál es su contenido. Pero bueno, resumidamente, es una sección para hablar de William Shakespeare. Pero no son exactamente reseñas, primero porque me da igual hacer spoilers, avisados estáis, no voy a hacer spoilers adrede, pero sinceramente creo que la obra de William Shakespeare es tan magnífica, es tan fascinante, que es que la trama no importa, de verdad no hay ninguna sorpresa, no hay ningún spoiler importante, porque gran parte de la literatura ha bebido de las obras de William Shakespeare. Y aparte de esto, son vídeos que no pretenden ser de ninguna manera exhaustivos o profundamente analíticos, sobre todo porque no soy un experto de William Shakespeare, no he estudiado literatura, no he estudiado nada que me permita hablar como un catedrático de William Shakespeare y las diferentes interpretaciones que tiene en su obra. Estos vídeos son simplemente vídeos de un lector que se ha acercado a William Shakespeare sin saber nada de él, ni nada de teoría literaria, y que ha disfrutado de ellos y que le apetece hablar con vosotros de William Shakespeare. En este segundo capítulo me gustaría hablaros de una de las tragedias más famosas de William Shakespeare y sin duda la más oscura, sangrienta y misteriosa de sus obras. Bienvenido a Trotalibros. Yo no sé por qué sigo haciéndome el misterioso cuando en el título del vídeo tenéis el nombre de la obra de la que os voy a hablar. Efectivamente, en este vídeo os quiero hablar de Macbeth, de William Shakespeare. Muchos pedisteis en los comentarios del vídeo anterior sobre el mercader de Venecia, os lo dejo por aquí arriba, que os gustaría que el siguiente libro de William Shakespeare que comentara en esta sección fuese Macbeth, y yo es que no sé negar nada, no sé negar nada. Antes de empezar a hablar propiamente de Macbeth, deciros que, como con el mercader de Venecia, yo leo la traducción al catalán de Salvador Oliva, publicada por Vicenç Vives, en unas ediciones preciosas, porque yo soy un poco maniático y necesito que todas las obras de William Shakespeare tengan su propio libro, y Vicenç Vives hizo esto. Tiene toda una colección de libros azules como este, pero cada obra tiene su librito. Y además Salvador Oliva hace unas introducciones preciosas. Y paralelamente a la traducción al catalán voy leyendo la versión original, que es esta preciosa edición que tengo aquí, que esto sí que lo tengo todo en un volumen, toda la obra de William Shakespeare en un volumen. Y así voy avanzando entre el catalán y el inglés. Se cree que Macbeth fue representada por primera vez en el año 1606. Ayer. La fuente de información principal de Shakespeare a la hora de escribir Macbeth fueron las crónicas de Holinshed. Y efectivamente Macbeth existió, es un personaje histórico. Macbeth fue el rey de Escocia entre los años 1040 y 1057. Es decir, que fue rey de los escoceses durante 17 años. Lo que también sorprende un poco es cómo Macbeth accedió al trono. Cosas del siglo XI, supongo. Yo creo que George R.R. Martin se inspiró muchísimo en cosas que pasaban por aquella época. Y es que de acuerdo con las leyes dinásticas que regulaban la monarquía escocesa en aquellos tiempos, él, como sobrino del rey Malcolm II, a su muerte debería haberle sucedido. Sin embargo, Malcolm II modificó las leyes dinásticas antes de morir para que su nieto Duncan I pudiera sucederle en el trono. ¿Qué pasó? Pues que tras la muerte de Malcolm II, Macbeth mató a Duncan I y se coronó rey. Y solo duró 17 años, a ver si
adivináis cómo terminó su reinado. Las cosas en aquel momento iban así. Bueno, y viendo lo que le pasó al hermano del rey emérito de España, creo que aún siguen así un poco. Ya entrando propiamente en la obra de Macbeth, necesita presentación. Necesitáis que os diga de qué va. Yo al menos, antes de empezar a leer ya no Macbeth, antes de empezar a leer a Shakespeare, ya sabía de qué iba Macbeth. Y es que ya forma parte de la cultura general literaria. La historia arranca cuando los escoceses consiguen repeler un intento de invasión de los noruegos e irlandeses enemigos. El aclamado héroe de esta victoria resulta ser el popular Macbeth, barón de Glamis y primo de su rey Duncan. En el viaje de retorno desde el campo de batalla a palacio, Macbeth se encuentra a 3 brujas que le hacen una profecía. La profecía consiste en 3 saludos. En primer lugar, lo saludan como Macbeth, barón de Glamis, cosa que ya tiene ese título nobiliario. En segundo lugar, lo saludan como Macbeth, barón de Cawdor, título que no posee. Y finalmente lo saludan como Rey Macbeth. Cuando finalmente llegan a palacio, el rey Duncan agradece el papel heroico de Macbeth en la batalla con el título de barón de Cawdor. Y en aquel momento Macbeth dice: en el segundo saludo las brujas me saludaron como barón de Cawdor. Y es entonces cuando Macbeth empieza a ambicionar el trono. Es entonces cuando le escribe una carta a Lady Macbeth contándole la profecía de las 3 brujas. Y Lady Macbeth, desde el castillo de Inverness, concibe el plan de asesinar al rey Duncan para coronar a su marido. Aunque el propio Macbeth duda cuando su esposa comparte con él el plan que tiene pensado, Lady Macbeth sabe cómo estimular la ambición de su marido y finalmente él accede a llevar a cabo este plan. Y el anuncio de que el rey Duncan va a visitar a su aclamado primo en el castillo de Inverness hace la ocasión propicia para llevar a cabo la traición. Publicada a principios del siglo XVII y basado en quien fue rey de Escocia en el siglo XI, los temas que trata Macbeth son no obstante muy actuales. Y muy actuales porque son inmortales. Y es que el tema principal de Macbeth es la ambición desmedida. La ambición que no duda en mancharse las manos con la traición y el asesinato para conseguir sus propósitos. Pocas veces en literatura se ha representado la ambición de una forma tan brutal, tan sangrienta y tan oscura como en Macbeth. Para mí, todo lo que es sobrenatural en las obras de Shakespeare, las brujas, los fantasmas, tienen un significado en sus historias, representan algo. En este caso, y esta es mi interpretación completamente, yo creo que las 3 brujas representan la fatal idea de la que nace toda ambición. Siempre la ambición nace de una idea de: ¿y si esta idea es la que representan las 3 brujas en pleno retorno de Macbeth, siendo un héroe? Y es que la ambición afecta especialmente a las personas exitosas y populares. Macbeth vuelve del campo de batalla como un héroe. Es más popular que incluso el mismo rey Duncan. Tiene el agradecimiento de su rey. Es un héroe admirado por todo el mundo. Y es entonces cuando la fatal idea, estimulada por su esposa, esa ambición desmedida, lo arrastra a la oscuridad. Y es que Shakespeare no se detiene ahí. No se detiene en la ambición. No se detiene en el acto de la traición. También explora el sentimiento de culpa. Y es que, si bien Macbeth es el autor material del asesinato, Lady Macbeth es quien concibe el plan, quien convence a su marido. No me tiembla la voz al afirmar que el mejor personaje de Macbeth es Lady Macbeth. Es un personaje impresionante, el más culpable, el más complejo, el más cruel y el más implacable, pero también con una sensibilidad. Es impresionante ver cómo Macbeth, que ha sido un héroe en la batalla, que no ha dudado en matar a sangre fría a todos sus enemigos y que de hecho por este papel en el campo de batalla tiene la popularidad que tiene. Es impresionante cómo la misma persona duda tanto ante la idea del deshonor de la traición, pero es Lady Macbeth quien lo convence. Cegados por la ambición, Macbeth y Lady Macbeth cometen el asesinato, pero no hallan en su resultado ninguna felicidad, ninguna satisfacción. Sí, Macbeth es coronado rey y sí, gozan de todas las ventajas de ser los reyes de Escocia, pero no consiguen escapar del sentimiento de culpa que los atormenta en forma de visiones. La más impactante, la de Lady Macbeth intentándose limpiar sin éxito las manos manchadas de sangre. Como Tom Ripley, el protagonista de las novelas de Patricia Highsmith,
que el crimen inicial, el crimen original, que es el asesinato de su rey cuando está desprotegido en la cama, que por cierto, esto difiere de la historia real, de lo que hizo el personaje histórico de Macbeth, que mató a Duncan, pero no en la cama, no de una forma tan traicionera. Esta fue una decisión de Shakespeare para hacer aún más grave la traición. Matar a tu rey en tu castillo y cuando está desprotegido en la cama, sin ninguna posibilidad de defenderse. Pues como decía, este crimen inicial les obliga a huir hacia adelante, cometiendo nuevos crímenes para que no se sepa la vergüenza y el deshonor del crimen inicial, volviendo la narración en una pesadilla oscura de remordimientos y de sufrimiento que puede incluso recordar al Crimen y Castigo de Fyodor Dostoyevsky. Y si para mí las tres brujas simbolizan la idea fatal de la ambición, las visiones y los fantasmas que se aparecen a lo largo del reinado de Macbeth y Lady Macbeth simbolizan esto mismo, los remordimientos, la culpa. Macbeth es una obra llena de sangre, muy oscura. Como dice su traductor al catalán Salvador Oliva en la introducción de esta edición que tengo yo, la sangre está presente en cada página, mancha toda la historia. Es la tragedia más breve que escribió William Shakespeare y precisamente por esto debe ser tan intensa, tan oscura. Compartes con Macbeth y Lady Macbeth este sufrimiento y esta inquietud, esta opresión cuando incluso has conseguido todo lo que has podido, pero la forma en la que lo has obtenido te atormenta, demostrando que el fin no justifica los medios, porque los medios te pueden amargar el fin. Una curiosidad de Macbeth es las supersticiones que giran alrededor de la obra en el mundo del teatro. Y es que mucha gente del mundo del teatro tiene la superstición de que mencionar el nombre de Macbeth dentro del teatro trae mala suerte. Se creía que al aparecer brujas en la obra, William Shakespeare introdujo en la obra de teatro hechizos reales que traían mala suerte. Es por esto que no es raro que los actores se refieran a Macbeth como la obra escocesa, o si se quieren referir al personaje de Macbeth, el señor M o el rey escocés. Es una cosa que no tenía ni idea y que se ve que está bastante extendido. Es como una costumbre del gremio del teatro, esta superstición, ¿no? Cosas como decir mucha mierda antes de empezar una obra de teatro para dar buena suerte, pues mencionar Macbeth contrarresta la mierda. Ya sabéis, si habéis visto el primer capítulo de esta sección, que también me gusta explorar el papel de la obra específica, en este caso Macbeth, en campos como la pintura, el cine y la literatura. Porque a ver, en el teatro está claro, ¿no? En pinturas, al igual que con el Mercader de Venecia, encontramos muchísimas obras representativas de Macbeth. Muchísimos pintores se inspiraron en las escenas más brutales de Macbeth para sus pinturas. Yo aquí tengo tres ejemplos apuntados. Uno es Macbeth y Banquo con las brujas por Johann Heinrich Füssli, del mismo pintor Lady Macbeth sonámbula, y Macbeth viendo el espectro de Banquo por Theodore Chassériau. Pero ejemplos de pinturas son infinitas. Os voy a ir poniendo pinturas por aquí, pero creo que sobre todo los pintores se inspiraron en dos cosas de la obra. En primer lugar, en los fenómenos sobrenaturales de la obra, como es la aparición de las tres brujas o de algún fantasma a lo largo de la historia, y la otra el momento culminante de la obra, que es el asesinato del rey Duncan en manos de Macbeth y Lady Macbeth. En cuanto a películas, os puedo hablar de dos. La primera es la adaptación de Macbeth, dirigida por Kurzel en 2015. Es bastante moderna y actual, está en la plataforma Filmin, aunque no está incluida en la suscripción. Creo que vale como €1 y pico alquilarla ahora mismo. Esto cambia. Si ves este vídeo tarde, quizá ya no está. Salud, Macbeth, que pronto rey has de ser. Actúa como una flor inocente. Mantén oculta la serpiente. Salud, Macbeth, que pronto rey has de ser. ¡Asesino! ¡Asesino! Yo no he visto esta película, de hecho la quiero ver hoy, por lo que os diré que me ha parecido en Twitter. Mi cuenta en Twitter es esta de aquí, por cierto. Y la segunda, que esta sí que he visto y que también está en Filmin, es Lady Macbeth Them Saints, que no está inspirada directamente en Macbeth. Es una película brutal, os la recomiendo muchísimo, que está inspirada en el cuento de Nikolai Laskov. Yo creo que la forma más rápida de definir esta película y por lo tanto este cuento es que es una mezcla entre Madame Bovary y Macbeth. No tiene más de Macbeth que el hecho de que su protagonista es tan despiadada como la Lady Macbeth de esta obra de William Shakespeare, que está dispuesta a hacer cualquier cosa para que el hombre al que ama progrese, que Lady Macbeth
de esta obra. Por lo tanto, aunque no está directamente inspirada en Macbeth, me permito darle su rincón en este segundo capítulo de Shakespeareando, porque es una película fenomenal. Y finalmente me gustaría hablaros de 3 títulos de la literatura que provienen directamente de Macbeth. El primer libro es la obra maestra de William Faulkner, El ruido y la furia. El título del ruido y la furia proviene de la escena quinta del acto quinto de Macbeth. Para mí, uno de los mejores fragmentos, si no el mejor, de toda la obra. Dice: la vida no es más que una sombra en marcha, un mal actor que se pavonea y se agita una hora en el escenario y después no vuelve a saberse de él. Es un cuento contado por un idiota, lleno de ruido y de furia que no significa nada. El ruido y la furia de este fragmento es el que William Faulkner utilizó para titular su obra maestra, su obra más conocida. Uno de los grandes escritores actuales de la literatura española, Javier Marías, también tituló su obra más conocida, o el que le hizo famoso, con una frase, con una expresión que proviene directamente de Macbeth. Javier Marías suele utilizar fragmentos de obras de William Shakespeare para titular todas sus novelas, pero en este caso me refiero específicamente a Corazón tan blanco, y proviene de una frase que Lady Macbeth dice a su esposo después de que éste haya asesinado al rey Duncan. Dice: mis manos son de tu color, pero me avergüenzo de llevar un corazón tan blanco. En este caso, blanco, lo habréis adivinado, significa pureza. Y es que, aunque Lady Macbeth también se mancha las manos de sangre, ella no ha cometido el crimen directamente. Por esto dice que se avergüenza de tener el corazón más blanco que su marido, que ha cometido el crimen directamente. Y finalmente, John Steinbeck tituló a una de sus novelas cortas con una expresión que también sale de Macbeth y que es La luna se ha puesto. Es una novela genial, ambientada en la Segunda Guerra Mundial. Os dejaré en la cajita de descripción mi reseña escrita para que podáis leerla. En este caso es una de las frases que aparece al principio de todo de la escena primera del acto segundo de Macbeth, y es una afirmación que, si bien parece dicha porque sí, porque la luna se ha puesto, lo cierto es que representa que el rey Duncan ya ha sido asesinado y por esto la luna ya se ha puesto. Yo creo que John Steinbeck utilizó esta expresión para referirse a la ocupación de los nazis. Si en el anterior capítulo os dije que El mercader de Venecia tenía mi personaje favorito de lo poco que llevo leído de la obra de Shakespeare, Macbeth es sin duda la obra más oscura, más sangrienta, más incluso diría brutal de Shakespeare. He disfrutado mucho de Macbeth, que he releído para grabar este vídeo, y sin duda os animo a conocer este clásico imprescindible de la literatura universal. Es muy posible que Macbeth os recuerde a otras novelas que habéis leído, porque es tanta la literatura que ha bebido de las obras de Shakespeare que esto es precisamente lo que lo convierte en un clásico imprescindible. Porque es que además pasan muchas cosas en esta obra. Todas las obras de Shakespeare son muy densas, hay mucho simbolismo, hay mucha poesía si queréis, y Macbeth también la tiene, pero cierto es que Macbeth, al ser la más breve de las tragedias que escribió, pasan muchas cosas y muy rápido, hay mucha acción y se lee enseguida. Y esto es todo. Dale al like si te ha gustado este vídeo y dejadme en los comentarios si os ha llamado la atención Macbeth, si la habéis leído, qué os parece y de qué obra de William Shakespeare os gustaría que hablara en el tercer capítulo de esta sección. Y sobre todo, no olvidéis suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo. Leed mucho.